Vamos a tener una oración para continuar con el estudio del libro de Lucas. Agradecemos mucho, Padre Celestial, esta oportunidad de estudiar tu palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, a través de los ángeles pueda iluminar nuestra mente y darnos a entender el propósito de tus pensamientos en las Escrituras. Que tu palabra transforme el corazón y que nos dé vida nueva en este día. Gracias, Padre, por permitirnos tener tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí seguimos entonces estudiando el libro del evangelista de San Lucas. Según recuerdo, habíamos estado estudiando el capítulo 1 acerca de la manera como Dios habló con Zacarías en el templo y que el mensaje fue dirigido a Teófilo y que Lucas escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles. Esta mañana, en el tiempo que tenemos algunos minutos. Me gustaría pensar en todo lo que siguió aconteciendo que rodea el Evangelio de San Lucas. Interesante que Zacarías, dice la Biblia, ya lo habíamos mencionado, era un sacerdote que pertenecía a la clase de Abías. Y habíamos hablado de que, por supuesto, había registros escritos acerca de las diferentes clases sacerdotales para que ellos pudiesen presentarse en el templo en el orden que debían hacerlo, los días que debían hacerlo. Zacarías y Elizabeth, su mujer, vivían en las montañas de Judea. Eso dice el capítulo 1, el versículo 39, porque María, después de haber sido visitada por el ángel, dice que en aquellos días, levantándose, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Así que Zacarías y Elizabeth vivían allí, no muy lejos del templo de Jerusalén, y esto era favorable para él, para cumplir con sus responsabilidades en el templo. Zacarías está orando. La Biblia dice que él entró en el santuario, dice el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y entonces allí es donde refiere lo que habíamos hablado en estos días atrás, que toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Oraban porque esperaban al Mesías. La profecía de las 70 semanas estaba por llegar a su cumplimiento, a su fin, a su término. Y el pueblo de Israel sabía muy bien que se acercaba el momento para el Mesías. Esto lo corrobora Mateo. Allá en el capítulo 2, cuando Herodes, dice la Biblia, desde el versículo 1 en adelante, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que estos filósofos magos vinieron desde el oriente, los lugares de Babilonia, hacia el noreste. Y dice la Biblia que cuando ellos comenzaron a preguntar en Jerusalén dónde estaba el rey de los judíos, la ciudad se alborotó. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y dice el versículo 7, llamando entonces en secreto a los magos
indagó de ellos detenidamente y diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Así que Herodes también, porque Herodes era de raza judía, él también sabía que el tiempo se acercaba, estaba marcando el momento en el cual el Mesías debía nacer. Volviendo a Lucas, al versículo 10, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Es muy lindo ver la concordancia que hay entre una cosa y la otra. Mientras el sacerdote ofrece el incienso, el pueblo está orando. Las cosas han cambiado mucho. Hoy por hoy, cuando entramos en el templo, cuando llegamos al templo, vemos mucho movimiento. Se ve gente caminando de aquí para allá. Se ven personas hablando de una cosa, de otra. Se notan personas saludándose. Podemos también ver personas que están sentadas. Y muchas veces esto sucede, bien sea que alguien esté participando en un canto, orando, mientras las personas oran a Dios, otras personas están caminando, hablando. Es como que si no importase mucho lo que están diciendo en la oración, o como que si la oración no es para mí, o como que si yo no soy parte del culto, yo estoy en otra cosa. Las cosas han cambiado mucho realmente. Ahora que tenemos la oportunidad de estar dentro del santuario para adorar a Dios, nos dedicamos a otras cosas. Y no sé hasta qué punto Dios en el cielo se siente feliz con nuestro culto. Porque en el caso de Zacarías y la multitud que estaba afuera esperando por él, mientras él ofrecía el incienso, ellos estaban orando. Y entonces sucedió un milagro. Un ángel del Señor se le apareció estando en pie a la derecha del altar y Zacarías se asustó, se turbó. Ya habíamos hablado acerca de esto también. Y entonces le dijo a Zacarías, le anunció el nacimiento de Juan. Y habíamos hablado que Zacarías había estado orando por este niño, por supuesto, pero más que todo había estado orando por el Mesías. Y la respuesta le llegó. Porque dice, el ángel le dijo, tendrás gozo y alegría. Y muchos se van a regocijar de su nacimiento porque va a ser grande delante de Dios. No beberá vino, no beberá sidra y será lleno del Espíritu. Será lleno de Espíritu, dice la Biblia, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando Zacarías escuchó al ángel decir todas estas cosas, él entonces preguntó, ¿cómo voy a saber yo que esto es así? Dijo, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer, además de eso, dice la Biblia, es de edad avanzada. Por supuesto que Zacarías tenía el testimonio de la vida de Abraham. Él sabía que Abraham había pasado por la misma situación. Abraham, estando viejo, ya casi de 100 años, todavía no tenía a Isaac. Y Sara, que ya tenía 90 años, todavía no había dado a luz a Isaac. Y sin embargo, cuando Dios lo visitó a Abraham la última vez antes de destruir a Sodoma y Gomorra, le dijo que su hijo iba a nacerle de Sara.
Y Sara se rió cuando escuchó que el Señor le dijo que iba a tener un hijo. Lo más interesante de todo esto, yo voy a ir a Génesis, a donde está ese pasaje bíblico. Eso está allá en el capítulo 18 de Génesis. El Señor le dice en el versículo 9, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él dijo, está aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Ya habíamos hablado acerca de este asunto del tiempo, el factor tiempo. Porque al igual que Abraham y Sara, Zacarías y Elizabeth han estado esperando este hijo por muchos años y ya están viejos, ya no tienen esperanza. Y precisamente cuando no tienen la esperanza, cuando la esperanza se les murió, casi, entonces el Señor les dijo, van a tener un hijo. Cuando la esperanza casi se murió. ¿Saben que este es un patrón repetido en la Biblia? Que cuando pareciera que la esperanza se acaba, entonces el Señor actúa. Así le pasó a Manoah con su hijo, con Sansón. Así le pasó también a los israelitas que estaban en Egipto. La Biblia dice en el libro de Éxodo, y voy a buscar ese texto también, en el libro de Éxodo, allá en el capítulo 2 de Éxodo, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, versículo 23. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los reconoció. Notemos nosotros que pasaron años, mucho tiempo, para que esto sucediera, para que Israel saliera de Egipto. Pero eso que sucedió no fue un asunto de casualidad, no fue un asunto de capricho. Ya Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, ya Dios había anunciado que esto sería así. Por supuesto, los israelitas no lo sabían. Ellos sabían que iba a venir un libertador, porque la tradición oral, la repetición oral, había llevado a la gente a saber que un libertador iba a venir. En el capítulo 15 de Génesis, en el versículo 13, dice la Biblia, Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios le dijo a Abraham el tiempo que los israelitas iban a ser peregrinos, extranjeros en tierra ajena y luego oprimidos. 400 años. Y dice la Biblia, pero también a la nación a la cual servirán yo juzgaré y después de esto saldrán con gran riqueza. Después de la peregrinación y después de la esclavitud y después de la opresión, el Señor iba a actuar e iba a enviar un juicio a Egipto para librar a Israel de manos de los egipcios. Y notemos ustedes que esa es la misma secuencia que se está manejando ahora para el tiempo del fin. Peregrinación primero, esclavitud, opresión. Y estos tres pasos van a llevar al pueblo de Dios a clamar, a gemir. ¿Por qué el pueblo de Dios ahora no está con la misma actitud con que estaba el pueblo que se reunió alrededor del templo cuando Zacarías estaba ofreciendo el incienso? ¿Por qué mientras el sacerdote ofrecía el incienso, la gente estaba orando? La única razón por la cual las personas estaban orando mientras el sacerdote ofrecía el incienso era porque había un deseo,
había una necesidad. El interés que movía a las personas en aquel entonces, el propósito era que llegase el Mesías y los librara de la opresión. En aquel entonces, los judíos querían ser librados de la opresión de Roma. En el tiempo de Israel, los israelitas querían ser librados de la opresión de Egipto. Pareciera que nosotros todavía no sentimos el deseo, la necesidad de ser librados de la opresión del pecado. Pareciera que estamos muy a gusto viviendo en el mundo, porque los israelitas, dice la Biblia, gemían, clamaron a Dios por liberación. Y el Señor los escuchó y los libró. ¿Estamos gimiendo? ¿Estamos clamando a Dios por liberación? Regresando al libro de Lucas, nos damos cuenta que el Señor contestó la oración. Y la oración de esa gente que estaba alrededor del templo tampoco fue contestada inmediatamente. Pasaron 30 años para que esa oración y otras muchas fuesen contestadas. 30 años después, Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán y comenzó su ministerio. Y dice la Biblia, en el libro de Lucas, que después de haber dudado Zacarías, porque dice la Biblia que él dijo, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. El ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Así que Gabriel, el ángel, se le acercó a Zacarías, fue enviado del cielo y se colocó al lado de Zacarías para decirle que iba a tener un hijo y que ese hijo sería el precursor del Mesías que ellos estaban esperando. Versículo 20. Es interesante cómo la Biblia nos dice las cosas sin decírnoslas. Es decir, en la Biblia se dicen las cosas sin hablarlas directamente. Bueno, no todo el tiempo, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces la Biblia nos dice las cosas sin decirlas. Por ejemplo, esto. El ángel le dijo a Zacarías en el versículo 20, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Otra vez el factor tiempo. Cuando los ángeles visitaron allá a Abraham y a Sara en la tienda y le preguntaron, ¿dónde está tu mujer Sarai? Él le dijo, está en la tienda. Y entonces el Señor le dijo, a la vuelta del tiempo, según el tiempo de la vida, Sara va a tener un hijo. Y ahora aquí dice el ángel, le dijo a Zacarías, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hay dos cosas aquí que llaman la atención. En primer lugar, que Zacarías quedó mudo por la orden de un ángel. Esa es la primera cosa que llama la atención. La segunda cosa que llama la atención es que el ángel le dice a Zacarías que sus palabras se van a cumplir a su tiempo. Es decir, el nacimiento del bebé se va a cumplir en el tiempo que está indicado en el cielo, pero el ángel no le dijo a Zacarías, en tal fecha va a nacer el bebé. Los ángeles, cuando son enviados por Dios, tienen un poder que nosotros no imaginamos. Por eso se puede explicar lo que Jesús le dijo a este discípulo. Está registrado ya en el capítulo 1 de San Juan. Capítulo 1 de San Juan, en los versículos 49 al 51, desde el 48. Le dijo Natanael,
¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba diciendo lo que la Biblia no dice. Y cuando el ángel le dijo a Zacarías, vas a quedar mudo, estaba diciéndonos lo que la Biblia no dice. ¿Qué es lo que qué es lo que el ángel estaba diciendo que la Biblia no dice? ¿Y qué es lo que Jesús le estaba diciendo a Natanael que la Biblia no dice? Jesús le estaba diciendo a Natanael que él estaba siendo asistido por los ángeles. Jesús. Hay otro versículo en la Biblia que nos muestra eso con mucha claridad. Sucedió cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, ¿recuerdan? Cuando él iba a ser apresado por aquella turba y Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Jesús le dijo, pon tu espada en su vaina. ¿Acaso no piensas tú que puedo yo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Para aquellos que piensan que Jesús actuaba en la tierra y hacía milagros porque era Dios y usaba el poder divino para hacerlo, la Biblia dice que eso no era así. Los ángeles de Dios asistían a Jesús y a través de la fe en su Padre, los milagros eran realizados. Una evidencia de esto está en aquella mujer que tocó a Jesús por detrás cuando Jesús dijo, yo he sentido que ha salido poder de mí. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, su mirada, sus palabras, su entorno está lleno, está rodeado de una influencia celestial. Y esa influencia celestial se nota, no por la persona, sino por los demás. Estar lleno del Espíritu Santo quiere decir que los ángeles de Dios, enviados por Dios como embajadores para ministrarnos, están a nuestro alrededor. Y cualquier cosa que suceda con nosotros está sucediendo en un ambiente celestial. Por eso Zacarías dijo, quedarás mudo. Porque cuando los ángeles hablan, cuando los ángeles son enviados por Dios, ellos tienen la capacidad de actuar con el mismo poder de Dios. Por eso dice la Biblia allá en Mateo, en el capítulo 24, y vamos a leerlo porque este es un texto también muy diciente, muy interesante. Dice la Biblia, versículo 30, Mateo 24. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese poder y esa gran gloria que acompañan al Hijo de Dios cuando desciende del cielo son su propio poder, pero también su gloria y la gloria de los ángeles. Dice el versículo 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que ¿quiénes se van a encargar de la resurrección de los justos? Los ángeles.
Recordamos cómo el Evangelio dice que cuando Jesús estaba en la tumba, un ángel fue el que llamó a Jesús a salir de la tumba. Así que los ángeles, cuando son enviados por Dios, tienen un poder que nosotros no imaginamos. Si este ángel fue capaz de cerrar la boca de Zacarías cuando Zacarías estaba mudo, entonces también tenía el poder de desatar la boca de Zacarías para que hablara. Y por eso podemos entender cómo fue que Jesús hizo milagros en la tierra, porque los ángeles eran sus compañeros constantes. Los ángeles siempre estaban con Jesús, siempre le acompañaban. Y cada vez que Jesús hacía un acto milagroso, era porque los ángeles que lo estaban acompañando actuaban y actuaban por la fe que Jesús tenía en su Padre. Así que lo único que necesitamos es tener fe en Dios. Y los ángeles van a estar a nuestro lado y ellos van a hacer el trabajo que deben hacer conforme a la fe que nosotros tenemos. Versículo 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Este versículo nos hace entender que había como una especie de tiempo prudencial en el cual el sacerdote estaba dentro del santuario, ofrecía el incienso y luego salía. Y dice la Biblia que cuando salió no les podía hablar. La palabra del ángel actuó inmediatamente. Vas a quedar mudo, y se quedó mudo. Y comprendieron entonces que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Lucas, y quiero animarte, mi querido amigo, hermano. Estudia la Biblia, vuelve a la palabra, medita en la palabra. Es lo único que nos va a dar vida eterna. El Señor Jesús, de una manera irónica, le dijo a los fariseos y líderes religiosos de su época: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Si queremos tener vida eterna, necesitamos comer las hojas del árbol de la vida. Y el árbol de la vida está aquí. Acostumbrémonos a comer del fruto del árbol de la vida a diario. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo en el cual podemos reflexionar acerca de tu palabra. Te alabamos, Señor. Te damos honra y gloria por lo que tú eres. Bendito seas para siempre y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nos volveremos a ver.